El arte de combinar la música y el movimiento no es algo solo para los escenarios o las fiestas, sino que también puede servir a la integración cultural. Hoy este programa, La Voz de tus Derechos, hablará justamente de la inclusión social, danza sin fronteras. Y para hablar de este tema, tengo a alguien en el estudio que baila y enseña a bailar. Alguien que a través de la danza se comunica, integra y sobre todo se acerca y conoce. Se trata de Bettina Inés Truffat. Bettina es coreógrafa, bailarina y una formadora. Bienvenida al estudio, Bettina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que va a ser una jornada muy musical, esta que vamos a tener, y muy danzaria. Sí. Bueno, pues también tenemos otras invitadas a través de videoconferencia. Esta vez nos hablan desde Chile y una de ellas es Jamie Navarro, la otra es Rinu Ogundeyi. Ambas forman parte de una iniciativa muy interesante. Es un proyecto que lleva el nombre de Jamie y que está constituido por una escuela de danza para migrantes y chilenos y también por una compañía. Bienvenida, Jamie. Bienvenida, Rinu. Hola, gracias, un gusto tenerlas aquí. Y como son las cosas de la danza, vuelvo a ti, Bettina. Muy bien. Porque sé que has estado involucrada en muchos proyectos, pero, por ejemplo, me interesó mucho el proyecto Vamos. Me gusta porque es como tiene mucha energía, ¿no? Sí. Y que buscas ayudar a integrarse a migrantes, fundamentalmente hispanohablantes, en Alemania, personas que llegan, no conocen la lengua, la cultura, y a través de la danza le das esos primeros pasos de contacto con la nueva realidad. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Esta idea nació en mí cuando llegué a Berlín y llegué en el 2014 y me di cuenta que había mucha gente que hablaba castellano, español en las calles, muchísimo más que antes. Y me llamó tanto la atención que dije, hay que hacer algo para que esta gente que está aquí, que es parte de la sociedad, tenga como una especie de canal para ser vistos, ser escuchados, ser conocidos. Y de así surgió la idea de convocarlos, convocar gente joven, hispanohablante, que tuviese alguna experiencia en danza o teatro y se subiese a un escenario para mostrar quiénes somos los hispanohablantes. Además de eso estaba también la idea de integrarlos entre sí, porque claro, la gente viene de distintos lugares con distintos pasados y por distintas razones han llegado a este país y eso también fue un proceso que fue, yo diría que un 50% fue el proceso de integración del grupo en sí y el otro 50% fue el proceso de mostrar la obra, de invitar a otra gente y decirles, miren, así somos. Ya, o sea, no solamente la dinámica del grupo de encontrarse, sino además un producto artístico al final de mostrarlo. Para mostrarlo, exacto. Muy bien, qué sí. Interesante. Bueno, pues antes de irme a Chile, me gustaría recordar a los que están viendo el programa que esta es La Voz de tus Derechos, un espacio donde intentamos abrir una ventana allí donde la puerta está cerrada. Y bueno, pues hoy esta puerta es una puerta danzante, una ventana que abre y mira hacia los escenarios y la danza. Vuelvo a ti, Bettina, porque hemos tenido un pequeño problema tecnológico con Chile, pero bueno, ya regresarán y tengo muchas preguntas para ti. Hablabas de hispanohablantes, de caminar por las calles de Alemania y escuchar el español. Sí. ¿Crees que en la comunidad hispanohablante este tema del baile y de la danza tiene un papel importante en el día a día? O sea, que tiene un protagonismo especial. Muchísimo más que, por ejemplo, en Alemania concretamente. Creo que es para todos nosotros una verdad que es que si nos juntamos a festejar o a celebrar algo, siempre se baila. O sea, es algo que es como parte de nuestra forma de ser, el bailar, el ponernos en movimiento, aunque no sea una fiesta enorme que se hace, pero sí hay una forma de moverse, de estar ahí en movimiento. Y el hecho de... Somos como muy danzarios cada día, ¿no? Sí, somos... La propia movilidad, la gestualidad, tiene mucho de baile. Tiene mucho de baile, incluso esto de que estoy hablando así, o sea, que es normal, o sea, que es parte de nuestra cultura. Y entonces el hecho de que la gente se suba a un escenario, que practique
encuentre una forma de darle una expresividad a aquello que siente, ese fue el motor del asunto. Qué bonito. Bueno, pues te tengo una buena noticia. Además de la danza, Sí. tenemos de parte nuestra la tecnología y hemos logrado Genial. retomar el contacto con Jamie y con Rino. Y me gustaría preguntarles, porque sé que hacen estos cursos, sobre todo Jamie, me gustaría que me dijeras cómo surgió la idea y también si percibes que estos niños que pasan los cursos después son más abiertos a la diferencia, al otro, al que llega de fuera. Hola, sí, mira, la idea surgió hace 1 año y medio aprox, cuando yo quería formar una compañía de danza. Cuando estaba en el proceso de querer formar este nuevo grupo, siempre pensé en un grupo que fuera una familia, que fuera un grupo unido, donde todos nos apoyáramos, donde todos compartiéramos esta pasión que había por el baile. Y en mi búsqueda de cuestionarme qué familia era la que yo quería tener, llegué a esta idea maravillosa de construir una compañía con personas migrantes, con gente de Colombia, de Perú, ya que en Chile ha habido una gran ola de migración. Nació desde esa necesidad, digamos, del yo preguntarme cuál era el grupo en el que quería desarrollarme, con qué personas quería rodearme. Sobre todo porque he vivido en Santiago muchos años en un sector donde hay muchos migrantes. Entonces, mis vecinos de barrio eran gente de Perú, personas de Colombia, de República Dominicana, etcétera. Y veía tanta belleza en sus cuerpos, tanta información corporal, que siempre me quise acercar. Muy Siempre interesante, tuve la curiosidad de saber saber de su fiesta, su forma de caminar es distinta, cómo se expresan, todo. Entonces ahí dije ya, llegó el momento, voy a hacer una audición y voy a convocar a bailarines con experiencia, sin experiencia, que sean de distintas nacionalidades. Bueno, pues esa explicación, Jamie, con palabras me ha gustado mucho, pero voy a compartir con los espectadores una explicación visual, que vean la escuela de danza para migrantes y chilenos por dentro y sobre todo en el testimonio de una de las madres que ha llevado a su hija allí. Adelante con el video. Ellos no se tienen que avergonzar de dónde vienen, de dónde son sus padres, porque si ellos se avergüenzan de eso, estamos haciendo una mentira en su pasado. Entonces tienen que decir, no, mi mamá, mi papá son de tal lugar y yo nací aquí o nací allá y de hecho yo a mi hija, mi mamá sobre todo le habla quechua. Bettina, yo miraba esas imágenes de esta escuela de danza en Chile y veía niños sobre todo y adolescentes, ¿no? Entonces me imagino que en tu trabajo te has topado con gente de todas las edades. ¿Cuáles ves que están más abiertos a comunicarse con este lenguaje? Creo que en definitiva los que más abiertos están son los niños, porque tienen menos información de comportamiento más civilizado, más controlado y de algún modo también se largan más a bailar, o sea, es algo como más espontáneo, más natural. Los adolescentes... te diría que es una extraña mezcla, porque el adolescente en sí está en un proceso de cambio completo corporal, entonces todo ese cambio corporal que está sintiendo y está viviendo lo lleva a veces a estar muy introvertido o casi tímido, o al contrario, a veces a estar como demasiado hacia afuera, ¿verdad? Pero a veces es como que porque les falta encontrar el término medio. Y mi experiencia con adolescentes es que
es como un camino dando un par de vueltas, digamos, pero se llega al adolescente y para el adolescente es algo maravilloso porque la danza en sí es integradora, porque integro yo aquello que siento, que puedo, que no puedo, que quisiera, la música, el espacio, los otros. Entonces, en ese proceso... También la aproximación. La aproximación al otro. Vencer esa barrera, sí. que a veces también la migración hace mucho más amplia, ¿no? Sí, sí, o por ahí un respeto, a veces hay un cierto miedo al contacto más cercano, ¿no? Ahora, me imagino que en todos estos años has tenido todo tipo de historias, ¿no? Testimonios hermosos y felices y otros desgarradores. ¿Me puedes contar alguno así de lo que has vivido con alguno de estos proyectos de integrar a través de la danza? Bueno, una de las situaciones que he vivido en Vamos es la dificultad grande que hay con ciertos cánones de comportamiento y de entendimiento de lo que es el trabajo en equipo. O sea, hubo dramas grandes de gente que no podía entender que estar en segunda o tercera fila de uno de los movimientos que teníamos, que eran muchos, estaba decidido así porque hacía bien al conjunto del grupo, no porque los de primera fila fuesen más importantes que de segunda fila. Eso llevó a muchas charlas muy profundas y a dramas con lágrimas por no poder entender esto que es, de algún modo, el trabajo en equipo, sin jerarquías, en círculo, en un conjunto. Y eso son cosas que están muy metidas en el inconsciente de la gente, de que primera fila es más importante, segunda fila viene después. Estas fueron... No, pero le está dando una lección de vida allí, no solo una lección de danza, ¿no? Sí, exacto. Y después otra cosa que viví que para mí fue muy impresionante fue el caso de una niña que vino a mis clases, que su familia viene de Afganistán, todos ellos. Cuando le he preguntado cómo han venido, me ha dicho casi todo el tiempo caminando. Hay que imaginarse que una familia con 3 niños, el menor lo vi porque venía también con la madre a buscar a la niñita, pequeñito todavía. Qué historia, qué drama, ¿no? Qué drama, ¿no? Para sobrevivir, o sea, salir a pie para poder sobrevivir. Y esta niña que siempre le ha encantado bailar, era una gloria verla bailar, porque realmente era como que se le sanaba el alma. O sea, todas las veces que venía era como, wow, estaba ahí bailando y expresándose. Y yo la veía como iba como asentándose, ¿no? Y tomando como más espacio corporal. Sí, que es al final lo que buscas también con tus proyectos. Sí. Nos vamos a Chile otra vez. Rino, sé que llevas casi 3 años en Chile y no solamente impartes clases de inglés, lo cual te ha servido también para contactar con una comunidad, ampliar tus contactos sociales, sino que además formas parte de la compañía de esta escuela de danza. En tu caso personal, ¿cómo ha funcionado el baile, la danza, la música, el movimiento corporal como camino a la integración? ¿Cuál ha sido tu historia en ese sentido? Bueno, para mí mi participación en la compañía y en la escuela me ha abierto a conocer gente de varios países, sobre todo aquí en Sudamérica, por ejemplo, de Venezuela, de Argentina, y también tenemos compañeras de Colombia, de Camerún, en África también, y me ha dado la oportunidad de... como ella me había comentado, de conocer y tener un entendimiento más profundo de los orígenes que tiene varias gente, sus historias y cómo eso influye su manera de pensar, de vivir, de caminar, y me ha ayudado a como abrir mi mente y entender bien la diversidad de experiencias que hay, que tiene la gente alrededor de mí. Eso también ayuda a poder construir de una manera más efectiva, construir, crear y lograr muchas cosas en común.
Muy linda reflexión. Jamie, quería hacerte una pregunta a partir del video que vimos hace unos minutos. Sí. Porque, bueno, se veían a los niños bailando, teniendo una coreografía juntos, pero también estaban los padres allí. Muchas veces estos cursos, además de ayudar a los niños, pues parece que terminan juntando a los padres. ¿Cómo lo viven? Sí, bueno, antes de eso, decirte que no te respondí anteriormente que la escuela surgió también por esta necesidad que descubrimos las miembros de la compañía de crear integración. Y la danza es una herramienta tremenda de integración. Entonces, claro, sucedía que en la escuela los niños lo pasaban increíble, increíble, y además los papás al ver que los niños no hacían diferencia entre unos y otros, lo pasaban bien, jugaban, se abrazaban mucho, se transmitió un poco a ellos, y ellos mientras veían estas clases, a través del vidrio de la sala, compartían, conversaban, se preguntaban, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas acá en Chile? ¿Cuál es tu hijo? Ah, esa es tu hija, etcétera. Entonces se comenzó a dar una hermandad muy bonita y se develó la gran necesidad que hay, no solo de los niños, sino que también de los padres, de tener actividades donde se desarrolle la creatividad y donde actividades democráticas, donde el cuerpo no sea algo que haga la diferencia, sino más bien algo que lo unifique, que los una y que demuestre que cada persona tiene capacidades diversas y que esas capacidades son únicas y significativas para todos. Bettina, sí. Tú, bueno, pues cuando te presenté decía que, bueno, eras una formadora, pero también eres una bailarina y una coreógrafa. Me imagino que muchas de estas cosas, pues, que haces con los jóvenes, con los migrantes que llegan aquí, tratas de buscar la perfección artística, no es solamente un divertimento, una manera de encontrarse. ¿Cómo manejas ese tema de la calidad artística? Te diría que sobre todo con la experiencia de Vamos, que fue la última que tuve, es un reto. Es un reto porque, si no recuerdo mal, creo que no tuvimos ni un solo ensayo donde estuvo todo el mundo. ¿Ya? Y así todo... Bueno, estaban en proceso de integración, también tenían una vida muy complicada, ¿no? Exacto. Y eso lleva, o sea, no por dejadez, sino por la situación precaria de muchos de los migrantes. O sea, el hecho de tener un trabajo al que no se puede dejar de ir porque es lo único que sustenta. O estar con una beca, con lo cual hay que ir a estudiar y no se puede dejar de ir a participar de los cursos donde uno está becado. Y así muchas cosas, a dramas familiares, crisis de matrimonio, etcétera, etcétera. Niños que a veces venían a los ensayos, pequeñitos que estaban ahí porque tenían que estar con alguien y no había para franquear un babysitter o algo así. Con lo cual, digamos, todo lo que son mis expectativas de perfección para llegar a un buen nivel, tuve que ser yo lo suficientemente flexible como para poder flanquear todas estas situaciones. Y por otro lado estaba también el hecho de que las coreografías en sí las creamos junto con el grupo. O sea, yo no dije vamos a hacer esto así y así, sino que los primeros ensayos fueron ver qué son los temas, qué somos los hispanohablantes, qué nos mueve, qué nos pasa, cómo vivimos ciertos temas que en este país, por ejemplo, se viven diferente. Entonces, a raíz de todos esos temas que hemos juntado, se fueron armando las coreografías, se fue buscando la música, se fueron creando los momentos y, claro, eso es un proceso que lleva su tiempo y a su vez ha sido un proceso bellísimo. O sea, yo lo he disfrutado mucho. Qué bien, pero me imagino que además de, como esta chica de Afganistán que contabas, además de venir personas con sus propios dramas o sus propias historias, lenguas diferentes muchas veces, aunque te enfoques en la comunidad hispanohablante, por lo que me cuentas has tenido personas de todas partes.
también hay muchas maneras de acercarse a la música, ¿no? Y incluso muchas maneras de bailar diferentes. Entonces, yo imagino que tus clases eran un poco una especie de cóctel cultural y bailable, ¿no? Exacto. ¿Cómo lograbas no uniformar, porque no creo que sea quizás el verbo, pero sí encontrar un punto común, ¿no? Sí, la idea fue realmente siempre buscar aquello que son los talentos de la gente, aquello donde son muy buenos, donde tienen una expresividad original y única o capacidades de movimiento únicas, eso darle un espacio dentro de la obra y a su vez crear momentos de unificación, donde todos a la vez simultáneamente se mueven y hacen una coreografía juntos. Y en ese balance de cosas se han ido armando las obras. O sea, siempre me ha parecido muy importante buscar esa parte de originalidad de la gente y eso en esa forma que tienen pura de ellos mismos, de moverse, de bailar, de sentir la música y darle a eso un espacio. Muy bien, muy lindo, ¿eh? Jamie, quería hacerte una pregunta porque aunque la escuela está abierta, además de a niños migrantes o extranjeros, también está abierta a niños chilenos, ¿no? ¿Tú percibes que hay un interés de las madres y los padres chilenos de enviar a sus hijos allí, donde van a estar en contacto quizás con extranjeros, con diferentes, con algunos que no hablan ni siquiera bien el español? ¿O crees que hay reticencias? Creo que no hay mucho interés, pero no hay una, o sea, creo que no se interesan, eso es. No les interesa que sus hijos estén en contacto con extranjeros, pero tampoco les molesta mucho. O sea, veo que hay una gran distancia que hay que todavía trabajar allí. No sé cómo lo ves tú, Rino. Sí, como que si falta quizás las ganas de querer, o falta las ganas de afrontar esa distancia que hay y entender de dónde viene para poder hacer algo en contra de eso. Ahora, Rino, ¿tú crees que, por ejemplo, quizás hay padres que no están interesados en un principio, pero tú crees que si pasaran una hora en la escuela se motivarían? O sea, que es tal vez el miedo a lo que no conocen, pero si lo conocen, quizás se motivan a llevar a sus hijos, ¿no? Sí, absolutamente. Como dijo antes, en su experiencia, cuando los padres ven a sus niños más completamente abiertos a jugar, a crear, a estar junto con gente de otros países, los mismos padres están con padres extranjeros y naturalmente tienen la gana de preguntar de dónde eres y hablar, conversar y darse cuenta que hay tantas cosas en común que tienen y si hay diferencias, no son diferencias que le deben dar miedo. Entonces, sus hijos dan la oportunidad, lo que hacen sus hijos de ir a bailar y compartir tanto rato con gente de afuera, van por ese camino. Muy bien. Para poder llegar a hacerlo ellos mismos. Muy linda iniciativa, ¿eh? Bettina, cuando estás formando a estos niños, jóvenes, adultos y conectándolos a través de la danza, bueno, pues estás en un lugar, pero la vida sigue allá afuera. Entonces, ese allá afuera también cómo influye en tu trabajo. O sea, ¿cómo percibes que la sociedad alemana ve lo que tú haces en estos momentos? Yo diría que hay diferentes miradas desde el afuera. Respecto de lo que estaban diciendo ellas, también me acordé de una situación que teníamos porque había dos chicas alemanas participando del grupo que en un momento de charla general dijeron, ¿y por qué estamos nosotros acá? Que si nosotros, ¿por qué estamos integrando, qué tenemos que integrar nosotros? Y ahí surgió una conversación muy importante, es decir, es que el hecho de que ustedes estén, a nosotros nos da un pie, a todos los del grupo, a integrarnos con personas que son de aquí, de Berlín.
Claro, Eso, o sea, esa es la integración. esa es la integración. los Si dos fuésemos lados. todos Muy bonito. extranjeros, es lo que dice ella, Claro. es muy difícil, ¿no? Muy bonito, Y Bettina. por otro lado, Sí. digamos, a nivel institucional, te diría que ha sido muy disperso y muy diferente. O sea, Bueno, ha habido... Las instituciones son así, pero Son que así. viva la danza. Pero que viva y la me voy a danza. despedir Ya. no con mis palabras ni con las tuyas, sino con música y danza. Y bueno, pues les regalo compartir este video a continuación del trabajo de Bettina. Muchísimas gracias a ustedes también desde Chile que participaron. Y nada, que hablen los que bailan. Adelante. Chao, gracias. Chao. Pues...